Yo, ingeniero, yo leí, ¿Ya? eh, tengo algunos apuntes, leí lo más importante y lo resumí. A ver. Yo resumí la parte de Turing, la propuesta de Turing, Ajá, eh, qué debería poseer la computadora, ¿no? Qué capacidades, digamos. correcto. Como usted habló hace rato, digamos, procesamiento del lenguaje natural, Ajá, representación del conocimiento, ajá, también razonamiento automático, aprendizaje automático, ajá, toda esa cosa. Pensar, igual tomé apunte del enfoque del modelo cognitivo ajá, correcto. que nos habla de poder decir un programa, dado que piense un humano, es necesario contar con mecanismos para determinar cómo piensa un humano. Ya, correcto. Está bien, mi estimado. Ahora, eso que dice su compañero Padilla, por si acaso, es la introducción para poder responder la primera pregunta del cuestionario cuando les toque, porque ahí en esa página donde él leyó en la página 3 hace referencia al capítulo 26 donde ya menciona el test de Alan Turing. Lo que leyó su compañero ahorita, su apunte, es solamente características que el autor Russell habla sobre el tema de una entidad inteligente debiera tener estas características. Pero el test de Turing tiene una propuesta bien clara y tiene objeciones, es decir, posturas de diferencia con lo que Alan Turing afirmaba. Eso usted lo va a hallar en el capítulo 26. Ahí están el postulado de Turing y además las objeciones que se le hace, es decir, las diferencias que otros estudiosos hoy en la actualidad le hacen y cómo de alguna manera se refuta esas objeciones. ¿Ya? Entonces, es interesante cuando usted comienza a leer ese postulado de Alan Turing en el sentido de que él decía en 50 años realmente serán verdaderamente inteligentes las máquinas. Sin embargo, ahí hay una primera objeción, ¿no? La capacidad, por ejemplo, de llorar, sonreír, ser creativo, ser amistoso, ser odioso y todas esas cosas, han pasado 50 años y las máquinas no lo hacen, ¿no? Aunque obviamente en Estados Unidos ya apareció un robot, ¿no? Con la imagen, con la figura de una chinita donde ella, si usted le grita fuerte, ella llora, ¿no? Entonces, queriendo imitar, ¿no? Las emociones humanas, algo así, ¿no? Pero todavía estamos lejitos de eso, ¿no? Bueno, más o menos de eso trata algunas objeciones que usted va a ver ahí, también algunas que tienen que ver con la incapacidad todavía de las máquinas de poder demostrar modelos matemáticos, por si acaso, ¿no? Ok, gracias, Pedro. Ahora, con eso vamos a ir a volver a nuestra diapositiva. Entonces ahí quedamos ayer ahí donde yo voy a pedir a Jorge Mucarcel, por ser su primera clasecita, que nos pueda leer esa laminita, por favor, ahí sobre los fundamentos de la IA, ¿no? Las letras que están en mayúsculas, por favor. Ya, perfecto. Bueno, los fundamentos de la IA es matemática, filosofía, psicología, lingüística, biología y programación informática. Excelente. Entonces, como yo le decía el año 2005, cuando comencé los primeros pininos en la lectura de esta disciplina, porque es una disciplina científica y a la vez considero que es hasta un arte, entonces yo siempre decía, wow, ¿no? ¿Qué nuevos conceptos, qué nueva ciencia? Pero en realidad es que estábamos ubicados aquí, mire nosotros, ¿no? Y desconocíamos los fundamentos en ciencias antiguas. ¿Como cuáles, ingeniero? Mire que nosotros realmente hoy hacemos inteligencia artificial no solamente agarrándonos del tema de la informática, sino que en realidad la inteligencia artificial ya tiene sus fundamentos en ciencias muy antiguas como matemáticas, mire, desde el tiempo de Aristóteles y todo. También en el área de la psicología, ¿no? Su fundamento también con la lingüística, ¿no? Su fundamento en la inteligencia artificial con la filosofía, ¿no? Incluso con la biología, ¿no? Voy a pedir si alguien no ha silenciado su micrófono, por favor, si fuera tan amable, ¿ya? De silenciar el micrófono. Entonces, fíjese que hoy en el área de las matemáticas se requiere mucho la demostración de teoremas, ¿no? Pero hay algunos teoremas, por ejemplo, que no han podido ser demostrados hasta hoy por la inteligencia artificial, ¿no? Son cosas entonces de las cuales podríamos todavía decir que Alan Turing 100% en algunas cosas no tenía razón, ¿no?
Por ejemplo, en el área de la psicología, ¿no? El aspecto de los procesos cognitivos, también la inteligencia artificial está trabajando en ello. En el área de la lingüística, como decía Daniel Coca ayer, profe, ya se ha avanzado en este sentido, porque incluso en Japón, en los mundiales, ¿no? Ya gente que preguntaba en un idioma, pues la máquina le respondía en otro idioma, ¿no? Y ahí habiendo doble proceso, ¿no? Uno de poder traducir e interpretar para poder responder. Entonces, esta parte es un fundamento de la inteligencia artificial en ese área de la lingüística, ¿no? En el campo de la filosofía, ¿no? En la epistemología computacional también, ¿no? En las áreas del pensamiento, de la misma vida, ¿no? También hay ese avance hoy, y especialmente en el área de la biología, ¿no? Este modelo de funcionamiento de las neuronas, como hoy a través de las redes neuronales se logra entrenar una red neuronal a través de alguna técnica que hay una técnica de un modelo matemático que representa una neurona del cerebro. Entonces, de esa manera se puede, a través de las redes neuronales, ya tratar de que la máquina pase del razonamiento un pasito más allá, que es el aprendizaje. Recuerde, razonamiento no es lo mismo que aprendizaje, ¿no? Aprendizaje es superior. Yo razono para luego aprender, ¿no? Y obviamente eso está inspirado en el campo biológico, ¿no? De la biología, de la ciencia. Entonces, con eso, y hoy a través de la programación informática y la programación heurística, que en el capítulo 4 vamos a ver un poquito de la heurística, se dará cuenta usted que se están dando pasos, aunque obviamente, como muchos dicen, estamos en pañales, pero ya se está avanzando y esos son los fundamentos de la inteligencia artificial. Recuerde que si un día está defendiendo su tesis, no se vaya a olvidar, ¿no? El tema, los conceptos de la inteligencia artificial en cuanto a sus fundamentos tienen que ver con las ciencias básicas antiguas ya, ¿no? Entonces, porque son ciencias que estudiaron la lengua, ciencias que estudiaron el pensamiento, ¿no? La filosofía, la biología, etcétera, las matemáticas, ¿no? Ya existían desde mucho antes. Ahora, acá en cuanto a la filosofía, voy a pedir por favor a Rodrigo Durán que nos pueda leer un poquito sobre esta lámina, especialmente en el 428, cuando Platón, Sócrates y Aristóteles. ¿Qué dice, por favor, lo que está entre comillitas? Ok. Desearía saber cuál es la característica de la bondad que hace que una acción se pueda considerar buena, y así la observe y me sirva de norma para juzgar sus acciones y las de los otros. Sócrates Ajá. Entonces, fíjese que él dice, ¿cómo puede? Fíjese que esto ayuda para que una máquina, si usted va, por ejemplo, vamos a decir así, usted va a diseñar un sistema que quiera imitar un juicio, ¿no? Pero para emitir un juicio, para juzgar acciones, usted tendría que tener alguna estrategia en que la máquina pudiera discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Entonces, ahí nomás ya hay un gran desafío, mire usted, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tema de Alan Turing, cuando él dijo la máquina, en general, Turing dice que una persona de un lado habla con una entidad inteligente al otro y al final va a pasar por lo menos el 30% de todo ese tiempo donde la máquina del otro lado lo va a engañar al otro, ¿no? Haciéndolo creer que es un humano, ¿no? Sin embargo, resulta de que resultó eso solo por 5 minutos con gente no muy preparada, porque después le pusieron a un juez sobre leyes y cosas, y el juez en un cantar se dio cuenta de que al otro lado había una máquina, no era una persona, ¿no? Entonces, aquí es importante que usted entienda entonces de que para juzgar acciones, una máquina tendría que saber discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscaba Sócrates, ingeniero? Aquí está, dice, mire, buscaba un algoritmo para diferenciar entre la bondad, ¿de qué? De la maldad, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene idea de ese algoritmo? Correcto, ¿no?
Entonces, ahí está, ¿no? El tema nos deja mucho que pensar, el campo filosófico, que ya nomás nos induce a desafíos verdaderos, ¿no? ¿Por qué? Porque usted dirá, pucha, el filósofo pierde su tiempo filosofando soncería. Ah, nosotros nos ocuparemos del algoritmo, pero resulta que ahora nos plantean una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Tu algoritmo puede diferenciar entre la bondad y la maldad? ¿Ah? ¿No? Porque eso es parte de la inteligencia humana. Si queremos nosotros lograr un comportamiento humano, tendríamos que ser capaces de afrontar este desafío y superar, ¿no? Ok, el tema también de las matemáticas, ¿no? Entonces ya vemos el campo filosófico, nos abre los ojos, ¿no? Nos desafía a más inteligencia, pero el 800 después de Cristo ya vemos en el tema computacional, porque computar significa calcular, ¿no? Si usted va a la historia, pero no solamente es un tema de cálculo, es un tema de lógica, ¿no? Porque yo puedo decir 2 más 2 es 4, pero la pregunta es, ¿será que 2 es mayor que 4? Eso tiene que ver con lógica, ¿no? Y el campo estadístico, en la probabilidad. Entonces ya nomás vemos nosotros el álgebra de Boole 1815 habla de la lógica proposicional. Voy a preguntar por favor si estará Alexander Ledesma. ¿Estará Alexander Ledesma? Ya, Alexander, ok, ¿ha leído un poquito sobre qué es la lógica proposicional? Porque es, por si acaso, es el primer nivel de lógica. ¿Alguien? Especialmente, Alexander, por favor. ¿Por qué es importante, chicos, esto? Les explico yo porque cuando yo me propuse hacer el sistema experto que hice para la universidad, lo hice en Prolog y es una área de la inteligencia artificial. Yo tenía que tomar una decisión, mire, yo tenía que tomar la decisión en si usar para mi sistema lógica proposicional o usar para mi sistema una lógica que se llama la lógica difusa. Entonces, tuve que ahondar mi lectura sobre proposicional y sobre lógica difusa para saber yo qué modelo matemático iba a usar. Por eso es importante, chicos, que ustedes entiendan este aspecto. Yo sé que a ustedes les encanta programar y ya directo a la programación, pero el mundo de la inteligencia artificial es bastante amplio, ¿no? Y es más, por cada área que yo quería hacer para el área de educación en este tema de la universidad, un sistema experto que le ayude al estudiante a identificar en base a sus habilidades, destrezas, conocimientos, capacidades, intereses, que le ayude a identificar qué conjunto de carreras podría él estudiar. Ojo, porque las capacidades que usted tiene le arrojan un conjunto, no una, ¿no? La mayoría nos dice una, pero en realidad un conjunto de carreras alternativas que usted podría bien estudiar en base no solo a preferencias. La mayoría hoy en base a preferencias son esos cuestionarios, esos test, digamos, ¿no? De test que le hacen al estudiante, pero en realidad no solamente es un tema de preferencia o de gusto, es un tema de habilidades y capacidades también y de posibilidades también. Entonces, mi gran desafío que yo tuve decía, al final, ¿qué voy a usar? ¿No? Yo voy a usar lógica proposicional o voy a usar la lógica difusa, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia. Entonces, pregunto nuevamente a Alexander, ¿leyó algo sobre esto? ¿No tuvo tiempo? Leí, pero más que todo, esta parte de... Ah, disculpe, no lo escuché. Creo que dijo que no creo que el internet está inestable para todos. Ah, ya, sí, ¿no? Está un poco inestable. A ver, ahí le doy unos 2 minutitos a todos si tienen acceso a internet. Coloquen ahí, ¿qué es la lógica proposicional? Es que así se estudia, mis estimados estudiantes, ¿no? La lámina a veces no lo indica todo, pero es importante. A ver, coloquen ahí internet solo un par de minutitos.
¿Qué es lógica proposicional? Yo sé que ustedes al verlo se van a recordar, porque yo lo llevé eso en la materia de álgebra, ¿no? Álgebra se llamaba, ¿no? Primero, la lógica proposicional es una lógica de toma de decisiones. Perfecto, ¿no? Y se hace inferencia a través de ellas, ¿no? Aquí mire, ¿quién habló? Martínez. Martínez, correcto, Martínez. Entonces, mire, cuando nosotros decimos, por ejemplo, la lógica ya te ayuda a un razonamiento. Mire, cuando usted dice, por ejemplo, si P y P es una proposición, ¿qué es una proposición? Una proposición es una expresión de la cual usted puede decir si es falsa o verdadera, ¿no? Por ejemplo, si P dijera hoy está nublado y usted agarra ahorita y ve medio sol, me diría, ingeniero, esa proposición es falsa porque hoy no está nublado. Entonces, es una proposición, una expresión de la cual usted puede decir si es falsa o verdadera. Ahora, si yo le digo que P es, por ejemplo, frío, usted me va a decir, ingeniero, esa expresión frío no me dice nada. Yo no puedo decir si frío es falso o verdadero. Usted no está afirmando ni negando nada. Entonces, eso es una proposición, una expresión de la cual usted puede decir que es falsa o verdad. Entonces, usted puede decir si P, entonces Q. No sé si recuerda, esa es una implicación, por ejemplo, de dos proposiciones. Si tengo dinero a fin de año, voy de vacaciones, ¿no? Voy de vacaciones es Q. Ahora, si no voy de vacaciones a fin de año es porque no tengo dinero, ¿no? No sé si me dejo entender. Es ya un esquema y obviamente este es, llamamos un sistema que son un conjunto un conjunto de leyes que rigen el tema de las proposiciones. Entonces yo usé eso para hacer para poder usar de alguna manera e inferir, ¿no? A través de unas funciones recursivas que utilicé en Prolog para poder decirle al estudiante, después de que ha respondido estas preguntas, tú eres bueno para esto, esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces, fíjese que es interesante. Si yo digo que P implica Q, mire, ¿no? Y que Q, por ahí, podría yo decir implica S, ¿no? Entonces usted podría concluir que P implica S, ¿no? Porque si P implica Q y Q implica S, entonces P implica S, ¿no? Entonces ahí está el detalle interesante en la lógica proposicional. Y fíjese que esta lógica es parte de las matemáticas, ¿no? Entonces usted dirá, profe, yo pensé que la inteligencia artificial eran cosas más modernas, ¿no? Evidentemente la parte computacional es moderna, pero los fundamentos ya usted los está viendo, no son nada del otro mundo. Ahora, vamos a la lógica de primer orden. Yo voy a pedir ahí a mi alumno Reyes Hugo si nos pudiera decir qué más o menos ha entendido de la lógica de primer orden. Buen día, ingeniero. Sinceramente no pude leerlo, la verdad. Ya, ok. ¿Alguien quiere ayudarlo a Reyes Hugo a no perder su nota de hoy? ¿Alguien por ahí ha leído cuál es la diferencia? Ingeniero, ¿será que ya la lógica de primer orden es un nivel más en el tema de lógica? Sí, es un nivel más, porque la lógica proposicional que hemos visto acá, mire, por decirle P, ¿no? Implica Q, no es suficiente para representar algunas realidades también en el mundo. Por ejemplo, cuando usted dice, mire, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? Para todo, qué sé yo, ¿no? Para todo X, ¿no? Y para todo Y, ¿no? Entonces ya, recuerda usted, esos son cuantificadores existenciales, ¿no? Interesante, ese para todo X, para todo Y, ¿no? Entonces, cuando usted ve esos cuantificadores universales, ya sea el para todo o existe, ¿no? Entonces, importante, por ejemplo, usted podría decir, existe una persona que es inmortal, ¿no? Y podríamos hablar, digamos, de Dios en este caso, ¿no? Entonces, pero podríamos decir, para todo X, donde X pertenece al mundo, este es mortal. Estaríamos hablando del hombre, ¿no? En este sentido. Y haciendo afirmaciones de las cuales usted todavía puede decir si son falsas o verdaderas, pero usando ¿qué cosa? Los cuantificadores.
Entonces ya estamos hablando de la lógica de primer orden. ¿Hay otra lógica? Sí, hay otra lógica que es la lógica difusa y hay otra lógica más, etcétera, etcétera. Cada una de estas lógicas le da mayor capacidad para el razonamiento, pero son mecanismos de representación formal del conocimiento, ¿no? Formal para razonar y para poder hacer, ¿cómo se llama? Inferencias, ¿no? Es decir, deducciones. Ok. De esa manera es que este señor, mire, Alan Turing, ¿no? Ya en el 1912, él hablaba de que se pueden resolver funciones calculables, ¿no? Y otras no, ¿no? Como yo le había mencionado antes, él decía de que en ese tiempo era posible resolver funciones calculables. Es innegable, hasta el día de hoy se pueden prácticamente resolver funciones, demostrar ciertos teoremas, pero otros no, ¿no? Pero él decía que para el año, en 50 años iba a ser posible todo, y no ha sido tan cierto eso, ¿no? Entonces, y en otras, no se sabe realmente, ¿no? Ahora usted dirá, ingeniero, si no se sabe, no puede ser inteligente. No, porque hay cosas que el humano hasta hoy tampoco sabe, ¿no? Y entonces caeríamos en la misma definición, en la de máquina, pero hechas por células humanas, que también nos falta a nosotros poder desarrollar nuestra propia inteligencia para demostrar, por ejemplo, teoremas que hasta hoy no han podido ser demostrados, ¿no? Ni el mismo humano lo ha demostrado. Entonces, da para pensar bastante en que Turing no estaba tan lejos de la realidad, en el sentido de que somos entidades en proceso de mejorar nuestra inteligencia, ¿no? Nosotros los humanos, entonces las máquinas también, ¿no? O sea, no sé si me está entendiendo. Entonces no podemos los humanos tildarla a las máquinas de no ser inteligentes, ¿no? No sé si me está entendiendo. No ser inteligentes porque están en un proceso, así como nosotros podríamos considerarnos más inteligentes que ella, pero igual estamos en proceso porque hay cosas que nosotros todavía no podemos hacer, ¿no? Así como humanos mismos. Ahora, aquí está Cook, este señor, cuando yo tenía 1 año de edad, también hablaba de problemas intratables de nivel exponencial. Se lo dejo de tareita porque si no se nos va a ir la hora en una diapositiva. Lea un poquito de los famosos problemas NP, ¿ya? Ahí no polinomial, polinomial, ¿no? Entonces, son problemas que hasta ahora, digamos, son complicados en el tema de la solución, por decir que no hay, ¿no? Problemas intratables así. Problemas intratables en el sentido, mire, ¿de qué, ingeniero? Intratables en el sentido de poder trabajar y representarlos de manera formal, ¿no? Hay algunos indicios de solución, pero no de la manera clásica como nosotros queremos solucionar las cosas, ¿no? Representándolas formalmente, ¿no? Y luego, bueno, este señor Cardano también, dentro de lo que es las matemáticas, el fundamento, habla de las probabilidades. Está el teorema de Bayes. El teorema de Bayes se usa mucho también en el tema el aprendizaje, chicos, ¿no? Entonces ahí del aprendizaje, y el teorema de Bayes también tiene que ver con el campo de la probabilidad, ¿no? Entonces es probabilidad B condicionada, ¿no? Y eso ayuda para la teoría de decisiones, ¿no? Entonces también para sistemas que ayudan en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, básicamente, como usted verá, no es nada nuevo el fundamento de la IA, ¿no? Ok. También está en el campo de la psicología. Vamos a pedir a ver, voluntariamente alguien quisiera un poquito hablar sobre esta parte de la psicología. Tal vez le doy 2 minutitos a todos para que busquen este término del conductivismo. ¿Sí? A ver. Estamos estudiando, chicos. Estamos estudiando. A ver. Busque a ver en internet y dígame qué es conductivismo. Dice que es una corriente de la psicología que estudia la conducta o comportamiento observable de personas y de animales a través de procedimientos objetivos y experimentales. Correcto, ¿no? Entonces, fíjese que cuando habla de ese conductivismo, habla del estudio de qué? Del behavior, ¿no? Es decir, del comportamiento
humano, ¿no? Pero fíjese que se habla del comportamiento humano con fines de poder ayudar a alinearse a un comportamiento, a un comportamiento aceptable, ¿no? De ahí que cuando la persona enloquece, lo que se busca es volverla a encarrilar, ¿no? En un comportamiento aceptable, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando obviamente del conductivismo, ¿no? En ese sentido, porque por si acaso, chicos, yo no soy psicólogo, pero el tema de la psicología abarca muchos campos, ¿ya? Y yo algunos de ellos, por no decir la mayoría, los ignoro, ¿no? Solo tuve la oportunidad de hacer mi sistema experto, sí trabajé con un psicólogo, con una psicóloga, y pude aprender varias cosas, pero obviamente no soy yo psicólogo, ¿no? Entonces, pero me ayudó a mí, por ejemplo, ¿no? Fíjese que yo pensaba que para que un estudiante pueda decidirse por una carrera, y como algunos creen, es decir, solamente las preferencias que él tiene, ¿no? Una cosa son las preferencias, mire, otra flechita podría ser los intereses, otra podría ser incluso, como yo dije, las habilidades, las destrezas, que para los psicólogos no es lo mismo, ¿no? Es más, la motivación también, incluso hasta el tema de los recursos. Yo quiero estudiar medicina, pero no tengo los recursos para esa carrera, ¿no? Entonces son muchos factores que implican el tema de poder tomar una decisión así, y evidentemente la psicóloga me ayudó en poder reconocer varios de estos aspectos que usted ve acá, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí yo trabajé con este tema de ayudado, ¿no? Por esta ciencia, ¿no? Ahora, luego está el tema del cognitivismo, ¿no? ¿Alguien me ayuda buscando ahí? A ver, busque. El cognitivismo tiene que ver con procesos cognitivos, ¿no? Por ejemplo, el análisis, la síntesis, esos son procesos cognitivos. Cuando yo le hago a usted preguntas interactivas y usted me responde, son procesos cognitivos. Pero a ver, busque usted un poquito. ¿Qué es? Cognitivismo, ¿no? De eso estamos hablando. No es lo mismo que conductismo. Dice que es una teoría de conocimiento orientada a la comprensión de las cosas basándose en la percepción de los objetos y las relaciones e interacciones entre ellos. Correcto. Entonces, está bien, ¿no? Fíjese que habla, ya habla de comprensión, ¿no? Conductivismo es comportamiento, pero cognitivismo ya es comprensión, es decir, son procesos de aprendizaje, ¿no? Para poder comprender, porque dice, mire, el cerebro posee y procesa información, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Yo hice otra tesis, no en el área de informática, hice una tesis en la maestría de educación superior tecnológica. Y fíjese que en esa prácticamente pude comprender grandes diferencias. Es decir, una de las cosas son los procesos cognitivos. Como yo le dije, si yo le digo a usted analice, ese análisis le va a generar un conocimiento, pero ese análisis es un proceso cognitivo. Si yo le digo a usted sintetiza este párrafo, ese es un proceso cognitivo, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, haga un mapa semántico y usted a partir de ese mapa semántico haga sus conclusiones, es un proceso cognitivo, ¿no? Entonces, ahí, ¿por qué? Porque su cerebro, de alguna manera, no solo posee información, sino que procesa. Pero el conocimiento requiere, es decir, usted aprende conocimientos nuevos a partir de conocimientos previos. Ahí se da ya este otro concepto que es de aprendizaje. Es decir, de conocimiento previo a conocimiento nuevo. Si no, no se considera un aprendizaje. Es decir, y para que haya aprendizaje deben haber procesos cognitivos. Eso es importante, ¿no? Entonces, en todo eso usted tiene que pensar al querer hacer, por ejemplo, un sistema que aprenda, ¿no? Yo quiero diseñar y generar un sistema que aprenda. Debe pensar en que se va a tener que apoyar nomás en la psicología, aunque no le guste, ¿no? Especialmente yo soy un poco reacio a los psicólogos, pero al final Dios me hizo trabajar con una persona y saber de que ellos sí tienen un conocimiento que usted y yo no lo tenemos y que lo necesitamos, ¿no? Entonces ahí está toda esa teoría cognitiva, el poderla meter a una máquina, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Y bueno, ahí está en 1940, ¿no? Lea usted, se lo dejo ya de tareita, ¿no? Esos programas de von Neumann, ahí, interesante.
Y en 1940 también se da el tema de que el lenguaje humano que usted y yo usamos es ambiguo, ¿no? Y nosotros necesitamos una manera formal de representar ese conocimiento. Por eso es que usamos lógica proposicional, lógica de primer orden. Por ejemplo, ¿por qué es un poco confuso? Porque hay veces usted escribe una frase, ¿no? Ahí escribe una frase y depende de dónde tenga la coma para saber darle una interpretación correcta, ¿no? Algunas veces también expresiones orales que pueden interpretarse de una manera confusa, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, para la ciencia computacional, como usted y como yo que conocemos, no es válido. No podemos decir que una expresión, un párrafo, tenga, al final signifique dos cosas diferentes, porque ya sonamos ahí, ¿no? No podemos. Entonces, por eso es fundamental también en este tema de la psicología que no vamos a negar parte de digamos así, el tema humano tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Ok, porque obviamente para hablar, el habla viene del pensamiento, ¿no? Entonces, ahí es el aspecto, ¿no? Ahora, entre esas también está el tema de la computación. Y yo preguntaré a José Calizaya, ¿qué es computación? Recuerde, ustedes ya no están en colegio ni en un instituto, están en una universidad, ¿no? No me vayan a responder ingenuamente. ¿Qué es computación? Por ahí estará, Calizaya, Chubé, ¿alguna idea? Es una ciencia también, ¿no es verdad? No es una ciencia antigua como la psicología, como la filosofía y las matemáticas, es mucho más moderna, pero ¿qué es? ¿Qué hace esta ciencia? Estudia los sistemas. Estudia los sistemas. A ver, ayúdenlo a su compañero. Los sistemas de información. ¿Solo es eso? O sea, es una ciencia, estamos hablando de ciencia, chicos. La lingüística es una ciencia, la computación es una ciencia, la psicología es una ciencia, o sea, son disciplinas, ¿no? Pero ¿qué estudian? Estudia las computadoras. ¿Será que estudia las computadoras nomás? ¿Estudia el hardware? Estudia el tratamiento de la información a través de la máquina. Eso, ¿no? Estudia el tratamiento automatizado de la información, ¿no es verdad? Obviamente, eso es lo que estudia, ¿no? El tratamiento automatizado de la información que obviamente van a hacer las máquinas, ¿no? Entonces, eso es importante. Recuerde usted, cuando usted va a buscar computar, significa calcular. Y antiguamente hacían cálculos con piedritas. Cálculo significa piedra, por si acaso, ¿no? Y de ahí viene el tema de la computación, ¿no? Que hoy en día se trata de automatizar ya procesos, podríamos decir una definición más moderna. Procesos que antes el hombre tardaba mucho, hoy pues ya se los han automatizado esos procesos de tratamiento de información, ¿no? Entonces, ¿alguien conoce algo de lingüística? ¿Qué sería lingüística? Si no, a ver, busquen en internet y respóndanme en un minutito. ¿De qué trata esta ciencia? A ver. ¿La lingüística, ingeniero? Sí, por favor. Es el estudio del lenguaje, como tal, de esa estructura. Ya, ¿cómo se estructura el lenguaje? Perfecto. ¿Qué dos cosas tendría a primera vista un lenguaje? A ver, ayúdeme. Usted ha estudiado informática o ha llevado materias de programación y hay dos cosas que siempre los profesores de programación nos han enfatizado, ¿no es verdad? Por ejemplo, si hablamos de lenguaje, un lenguaje tiene, obviamente, se escribe de una forma, tiene una sintaxis, ¿no es verdad? Pero esa sintaxis genera una semántica.
¿no? No sé si usted lo puede entender. Una cosa es cómo se escribe y otra cosa es su significado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, entonces, obviamente es toda una ciencia, chicos, que estudian. Ahora, el punto es que para hablar en términos computacionales, ¿cómo logro agarrar esa semántica, esa sintaxis? Porque cuando hay veces uno habladito nomás, llega a un aspecto de confusión, ¿no? Y no puede haber confusión en un sistema inteligente, ¿no? Ok. Bien, chicos. Entonces,